vamos a invitar a nuestro siguiente conferencista, el doctor Luis Alejandro Camargo, el gerente general de ICEME de Colombia. El ingeniero Camargo es ingeniero técnicas eléctricas, graduado en la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en eficiencia de la computación en la prestigiosísima Universidad de Exeter en Inglaterra y una especialización también en la Universidad Externado de Colombia. Él nos va a tratar el tema, la experiencia del sistema eléctrico colombiano con las fuentes red e IDEA. Doctor Camargo, adelante. Para todos, es un honor para nosotros venir desde EXEM Colombia, que es el operador del sistema eléctrico colombiano, filial de ISA, a este hermoso país, a ver los amigos y colegas del sector energía de Perú, con el fin de compartir algunas experiencias. Felicitaciones a Perú Energía y gracias por la invitación por este importante evento. Dado el tiempo, yo voy a tratar de ser muy rápido. La presentación que voy a hacer tiene algunos elementos de otros que ustedes han visto, entonces no voy a entrar en muchos detalles. Y hablemos de lo siguiente. Nos han pedido que contemos qué está haciendo Colombia en relación con dos temas importantes, que son los recursos de energía renovables no convencionales y la respuesta a la demanda. Voy a tratar de enfatizar más bien en lo segundo, que es tal vez algo nuevo para nosotros en América Latina. Primero, si vemos el contexto, Colombia ocupa un bastante buen lugar en el trilema energético que aparece en la pantalla, uno de los lugares privilegiados en el mundo, puesto 16, especialmente por dos elementos. Por el tema de seguridad energética. Colombia ha tenido un proceso exitoso de mantener seguridad energética, no solamente en combustibles distintos a la electricidad, sino también en la electricidad. Ha sido exitoso el programa de expansión de generación y la cobertura de servicio. Y también el tema de sostenibilidad ambiental. Ahorita vamos a mostrar una cifra que es además muy parecida a Perú y ver cómo América Latina, especialmente Perú, Brasil y Colombia, somos países sumamente amigables con el medio ambiente desde la óptica de generación de energía eléctrica. Tendencia que está cambiando lamentablemente, como acabamos de ver, pero existe. Y donde no estamos tan bien, puesto 63, es el acceso a la energía, que también es algo que es inherente a varios países de América Latina. Este es el mapa del sistema interconectado colombiano. Notemos cómo la población vive como en un 25% de toda la geografía colombiana, que es la zona andina y la zona caribe básicamente, mientras que en el Chocó, en el Pacífico, en los llanos orientales del país y en la selva amazónica que compartimos con Perú y Brasil, pues hay muy poca población. Entonces el desarrollo económico se da principalmente ahí, y tenemos un índice de cobertura que está entre 96 y 98%. De la población tiene acceso al servicio eléctrico. Depende de la oficina del gobierno que uno le pregunte, y hay esfuerzos importantes por vincular a ese 2-4% que falta. La generación nuestra es más que todo hidroeléctrica, prácticamente un 70% es hidroeléctrica, 66 grandes hidroeléctricas y 4% pequeñas centrales hidro. El resto es térmica, basada especialmente en gas natural, carbón y recientemente la expectativa de generar con combustibles líquidos, lo cual nos preocupa bastante desde el punto de vista de política energética, porque no tiene lógica que un país que tiene una buena suficiencia energética esté generando con combustibles líquidos. También nos afectan en Colombia temas de distorsiones, subsidios y declinación de reservas, especialmente gas natural, dado que los pozos de la Guajira, que son los más grandes del país, empiezan a declinar. Y para los próximos años, pues Colombia podría verse obligada a importar gas natural licuado, y para ello está construyendo una planta de regasificación en el Caribe. Hay mucha presión internacional a los países por reducción de emisiones. Es claro que la tendencia mundial es a esto. La OCDE y otros organismos presionan a los países para que suscriban acuerdos y de alguna manera subsidien fuentes no convencionales de energía renovable. Sin embargo, cuando uno observa, como mencionaba, países como Brasil, Colombia, Perú, somos los
primeros en América Latina en las bajas emisiones por generación eléctrica. Estamos muy lejos, positivamente hablando, de países como Estados Unidos y el peor caso casi gigante que es la China, en donde, como ustedes ven en la gráfica, son países altamente contaminantes. Eso debería contar a la hora de hacer políticas de subsidiar o no energías renovables no convencionales, teniendo en cuenta que nosotros no estamos aportando a la contaminación mundial, estamos muy por debajo del promedio mundial y creo que los gobiernos deberían considerar esto. En otras palabras, las fuentes no convencionales deberían entrar cuando sean económicamente viables y o cuando representen inversión en investigación y desarrollo local, como en el caso de Estados Unidos, o cuando, como en el caso de Colombia, se pretendan usar para atender zonas no interconectadas. Aquí hay algunos hitos. Colombia, para quienes no lo conocen, cumple este año 20 años de mercado eléctrico. Una reforma estructural como la que se está teniendo lugar en México ocurrió hace 20 años. En 1994 fue promulgada la ley eléctrica, la ley de servicios públicos, que continúan vigentes, y por lo tanto hemos tenido 20 años de mercado con unos hitos que aparecen ahí, y no voy a entrar en detalle, pero que han sido la mayoría de elementos positivos, favorables al consumidor, favorables a los gobiernos, favorables a las finanzas públicas. En otros tenemos problemas, concentración de mercado, tenemos oligopolio en Colombia, igual que lo que se mencionaba recientemente en Perú. Tenemos integración vertical, que las Cortes han venido avalando y que es una amenaza grave contra la competitividad del mercado. Y tenemos, como mencioné, la declinación de las fuentes convencionales, fósiles, como el caso del gas natural, que preocupa mucho en relación con la política del sector. O sea, sí es extraño que un país como Colombia esté generando, así sea puntualmente, energía a partir de combustibles líquidos, que también en el caso de Colombia algunas veces tienen que ser importados. Colombia produce más o menos la mitad de lo que podría requerir en combustibles líquidos en caso de una situación, digamos, crítica. Hemos aguantado atentados terroristas a las líneas de energía. Estamos muy a la expectativa del proceso de negociación ahora con la guerrilla, con el fin de que no haya atentados que al sector eléctrico le golpean de manera directa y al sector de energía. Tenemos un crecimiento de demanda también que es del orden del 4%, entre 4 y 5%, no tanto como Perú, pero que presiona al alza la generación y las fuentes limpias para atender las futuras necesidades de los usuarios. El mercado está organizado, creo que este tema es bien conocido. Dos actividades están en competencia, que son la generación y la comercialización de energía. Las actividades de distribución y transmisión que aparecen ahí se prestan por varias empresas, son monopólicas, reguladas por la CREC, nuestro OSINERMIN, digamos, en Colombia. Y los usuarios son libres, prácticamente ya cualquier usuario mediano, pequeño y grande es libre de ir al mercado a comprar energía en condiciones libres. Sin embargo, hemos visto que el mercado ha retrocedido en los últimos años, es decir, la oferta desde el sector eléctrico a los usuarios se ha reducido, y realmente el oligopolio y la integración vertical están atentando contra una verdadera competencia. Creemos que en esto Colombia no ha tenido una buena evolución en los últimos años y hay que estar atentos. Se requiere como una especie de reformas de segunda generación que incentiven la competencia para que los usuarios efectivamente puedan obtener los precios más eficientes. Aquí tenemos nota de un instituto importante, una ONG independiente económica que está de desarrollo y que comparte con la presentación anterior, en donde se observa que Colombia tiene también fuentes renovables, no convencionales, pero tienen problemas de implementación, similar a lo que se presentó en la charla anterior, problemas de comunidades, ONGs internacionales actuando en Colombia que no tienen legitimidad pero actúan, algunas legítimas, como es el caso de minorías que están protegidas por Constitución en Colombia, afrodescendientes e indígenas, y que hacen bastante difícil construir proyectos en las regiones donde se presentan estos recursos, algunas de tipo hidroeléctrico, otras eólica y otras solares.
Sin embargo, el Congreso de la República realmente expidió el año pasado la ley 1715, y en balance general nos parece que la ley 1715 da unos elementos muy interesantes para que en los próximos años Colombia desarrolle una adecuada política de generación con base en recursos renovables no convencionales. Entonces, primera vez que aparece esto en la legislación colombiana, esto no había aparecido, y está la cita literal de la ley, ahí está para quienes estén interesados en conocerla, ahí está la referencia de la presentación donde se puede consultar. La ley no ha sido todavía reglamentada, pero ya está establecido en donde claramente se dan incentivos, no necesariamente subsidios, a las fuentes no convencionales de energías limpias, y también se le ordena al regulador desarrollar los esquemas de respuesta a la demanda que, como mostraré, han venido produciendo muy buenos resultados en países de primer mundo, en Europa, especialmente Estados Unidos y también en Asia. Entonces la ley, de forma muy esquemática, plantea como dos cosas. Por un lado, el impulso de las fuentes renovables no convencionales. Recordemos que se considera en Colombia que la hidroelectricidad es una fuente renovable, pero es, digamos, convencional. Entonces aquí se impulsan las renovables no convencionales y se incentiva el uso de este tipo de nuevas tecnologías para lo que se denomina ZNI, que es zonas no interconectadas. Como mencioné, Colombia tiene la población concentrada en 25% del territorio, hay un 75% de la cual sería antieconómico llegar con las redes tradicionales, pues sería un costo absolutamente impensable. Entonces, a través de microgrids, a través de este tipo de tecnologías que se presentaron esta mañana, el gobierno piensa desarrollar un programa, ahora con el tema del postconflicto, para llegar donde el Estado no llegaba a esas zonas abandonadas a través de este tipo de tecnologías. Pero aparece un capítulo muy importante que es tal vez el aporte a esta conferencia, el de porque lo otro pues es bien conocido, el de la respuesta a demanda. La respuesta a demanda aparece de dos maneras: como la posibilidad de que los usuarios autogeneren, ya sea residenciales, comerciales o industriales, se autogeneren y se autoabastezcan y puedan vender en una condición muy sencilla sus excedentes a la red, que va totalmente de la mano con la tendencia de generación distribuida. Y la otra es la respuesta a la demanda propiamente dicha. La respuesta a la demanda, ya lo voy a definir más adelante en forma precisa, y además voy a dar un ejemplo, pero por ahora dejémoslo parqueado en este momento ahí. Hay dos decretos que están reglamentando esto por parte del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, y falta entonces la regulación que se está expidiendo en estos meses por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para que esto se ponga en marcha. Es decir, de alguna manera el marco jurídico y regulatorio ya está establecido, falta pues que se desarrolle. ¿Qué se espera lograr aquí? Mayor dinámica del mercado eléctrico, o sea, generar como incertidumbre para que la competencia se dinamice, que la demanda no sea tan amarrada, no sea tan inelástica, como dicen los economistas, que aparezcan nuevos tipos de agentes. Particularmente aparecería, en nuestra opinión, un nuevo tipo de agente que se llama agregador. Agregador es una persona, un empresario, un emprendedor que reúne la información y se la ofrece al mercado mayorista, especialmente a través de respuesta a la demanda. Es un nuevo tipo de actividad económica que va a aparecer, pensamos. Incentivos a la eficiencia, que es la mayor presión que se debe dar. También los renovables deben participar. Colombia prácticamente, aparte de la generación hidroeléctrica, no tiene ni eólica ni energía solar, pero debe aparecer con esta ley. También la confiabilidad, uno de los temas importantes que pueden aprovechar la respuesta a la demanda y la generación distribuida en las smart grids es mejoras en la confiabilidad del sistema. Eliminar barreras, también compartimos con la presentación anterior que se siguen presentando barreras. En la práctica, entrar a un mercado tan establecido para un nuevo empresario es prácticamente imposible. Debe ayudar a eliminar barreras e incentivos a nuevas tecnologías, que es un tema bastante bien conocido. También crea un fondo, la ley crea un fondo que no está todavía reglamentado al detalle, pero crea un fondo con el fin de reunir recursos para y administrar de forma independiente para financiar subsidios directos a los estratos socioeconómicos bajos,
que en Colombia se llaman el 1, 2 y 3. En Colombia hay 6 escalas de usuarios. Los estratos 6, 5 y 4 pagan completamente la tarifa y subsidian a los estratos 1, 2 y 3, y el gobierno piensa crear un fondo para ayudar a subsidiar estos 1, 2 y 3 a través del uso efectivo de energías renovables no convencionales. Y también para investigación y apoyo académico, porque creo que América Latina en general, yo trascendería Colombia, debe invertir en investigación y desarrollo de generaciones limpias aplicables a nuestro ambientes de trópico, de corrosión, de costa, de desierto, de selva. Eso creo que sería una muy buena idea seguir invirtiendo en esto. En eso estamos casi a la par de los países desarrollados y no habría ninguna razón por la cual nuestras universidades e ingenieros, se llamaba esta mañana, apliquen su inteligencia, su capacidad a estos temas nuevos. En Colombia, las pequeñas centrales de generación tienen 460 megavatios, se consideran renovables. Tenemos 268 de cogeneración estimada hasta ahora, se espera que crezca muchísimo con la nueva ley 1715, y tenemos apenas 20 megavatios de eólica en un proyecto casi experimental que recibe certificados de emisiones recibía de Kioto, pero se espera que, como mostraré más adelante, eso se incremente bastante. Hay investigaciones de los parques eólicos, sobre todo en la Guajira, en el Caribe colombiano, donde todo el año hay vientos, muy parecido al que mostró nuestro colega de México. No tan grande como México en capacidad, por supuesto, ni en vientos. También tenemos un potencial geotérmico con los volcanes que hay en Colombia, igual en toda la región, hasta Chile. Y se va a desarrollar, muy interesante, en 2015 la primera decatlón solar en Cali, en este año, por lo tanto en diciembre. Será interesante un poco ver qué se expresa ahí. Aquí básicamente lo que quiero mencionar es que las nuevas tecnologías generan unos retos, no voy a entrar en detalle, unos retos para la planeación, para el gobierno, para las políticas, para la operación y para el mercado. Casi todos son retos muy positivos, es decir, son retos que se pueden asumir muy bien, no hay razón para temerle a la entrada de estas tecnologías, se viene como una nueva ola de desarrollos, y en la medida en que sean costo efectivos, bienvenidos al sistema, y habrá que aprender nuevas disciplinas. Los operadores tenemos que aprender a manejar este tipo de tecnologías, porque la red nuestra casi siempre es pasiva, la demanda es pasiva, y la red también, las redes de distribución. Pero vamos a tener que estar preparados, como el caso de California que mostraron, en donde el consumidor le puede devolver energía a la red en cualquier momento, y eso hay que aprender a manejarlo. Ahí están los casos que hemos previsto. Para la segunda parte de la presentación, y ya ir yendo hacia el almuerzo, vamos a hablar un poco de lo que es respuesta a la demanda. Es muy importante porque el concepto no lo tenemos en la cabeza, básicamente por una serie de paradigmas. Nosotros siempre hemos pensado que la demanda de energía hay que atenderla porque sí y como sea, que es espontánea, es natural, es una especie de crecimiento silvestre, y hay que atenderla. Y como le decía yo a un ministro de estos días, a cualquier precio. El ministro me decía, no puede ser. Yo le decía, sí, nosotros diseñamos los sistemas para atender la demanda a cualquier precio. A cualquier precio. Solo que el costo medio después termina pagando el consumidor. Respuesta a la demanda, definámosla. Es la capacidad de los usuarios de cambiar sus patrones de consumo de energía en respuesta a algo, o a señales de precio o incentivos para cambiar el consumo. No es eficiencia energética, entonces en el diagrama podemos quitarle la eficiencia energética a un lado. Y también quitemos el fantasma del racionamiento, porque la respuesta a la demanda precisamente permite planear el sistema de manera que no haya racionamiento. El racionamiento es una respuesta de demanda absolutamente autoritaria e intervencionista, es decir, el Estado o las empresas le cortan el servicio al usuario en forma absolutamente arbitraria, ese racionamiento, porque no hay energía o no hay potencia, una de las dos. La eficiencia energética es otro tema, tampoco vamos a hablar de ello. Entonces hablemos de respuesta a la demanda, que está en color anaranjado. Hay dos tipos de respuesta a la demanda, y se ha hablado aquí sobre todo hoy del tipo que aparece a la derecha, que es la no despachable. Es la que puede ser elástica a partir del precio, es la que puede tener, por ejemplo, un aparato inteligente, es la que respondería a esta tecnología de Smart Grids, la normal, en donde una nevera, por poner un ejemplo,
ya las venden además, que sea smart, puede leer el precio que el operador del sistema le manda por la red y hace el hielo cuando el precio esté bajo y no cuando el precio esté caro. Esa es una respuesta no despachable. Esa no vamos a hablar tampoco. Ese corresponderá un poco a todo este boom que viene con smart grids y aparatos inteligentes. Hablemos de la otra, la despachable, es decir, la que el operador del sistema está en capacidad de calcular, determinar y planear, despachar, lo llamamos nosotros en la jerga del sector eléctrico. Y ahí se puede dos posibilidades, por disponibilidad o por energía, es decir, la red no puede o la generación no alcanza a atenderla, eso es disponibilidad, o por energía, es decir, no hay suficiente combustible, llámese agua o combustibles para atender la demanda y por lo tanto se requiere que el usuario permita que le despachen respuesta a la demanda. ¿Cómo opera eso? Porque uno dice, bueno, eso en teoría funciona, pero en la práctica ¿cómo? Recordemos que aquí tenemos paradigmas. Voy a hacer un ejemplo muy breve y lo hemos vivido recientemente, las aerolíneas. Una aerolínea puede tener en un momento dado 160 pasajeros para transportar, pero tiene un avión que le caben 150. Entonces tiene que hacer una de dos: o le incumple los contratos de los pasajeros y deja 10, los deja tirados, algo así, ha pasado, o despacha 2 aviones. Si despacha 2 aviones, gasta más combustible y le cuesta la tripulación, le cuestan derechos aeroportuarios y finalmente va a tener que pagar más al consumidor por ello. Lo que han notado las aerolíneas recientemente, que no nos gusta mucho, es hacer una especie de subasta. Dicen, bueno, ¿quién se quiere quedar en Lima? Hoy le pagamos el hotel y le damos $50. Se hace una subasta. Un estudiante, por ejemplo, puede decir, yo tengo la flexibilidad, soy una demanda flexible, yo me puedo adaptar porque no tengo prisa, pero una persona, un empresario tiene una reunión de negocios importante y dice, yo no lo puedo hacer. Para él es una persona inflexible desde el punto de vista de la demanda. Entonces, la idea se trata de identificar quiénes son los flexibles y cómo se les paga para crear el incentivo de que no se requiera llevar otro avión casi que en forma inoficiosa, porque es posible que 2 horas después salga otro avión y tenga sillas vacías. Es bastante posible, eso sucede en la realidad, digamos, de los aviones y sucede en los sistemas eléctricos de potencia. Ese es el esquema como opera. Solo que para el sector eléctrico es peor, porque uno llamaría aquí a la reflexión, ¿y quién le mandó a la aerolínea a vender 160 sillas? Le dicen a uno, está sobrevendido, pero por lo menos hay un contrato. El problema con el sector eléctrico es peor porque la demanda sencillamente, yo llego a mi casa y prendo la luz, o el minero prende la máquina, la moledora o la excavadora, y asumimos que hay que atender eso, lo que sea. Entonces el sistema se diseña con tantos aviones como el máximo número de pasajeros se les ocurre ir al aeropuerto a cierta hora. Suena algo mal. Eso es un poco lo que hemos hecho en la planeación tradicional de los sistemas. Ahora, la posibilidad es la siguiente. La posibilidad es que yo no tengo que atender toda la demanda. Yo puedo saber de antemano cuál demanda es flexible y cuál demanda es inflexible, y cuál demanda se puede desplazar y cuál no. Y eso se puede hacer por 2 razones que aparecen ahí. Una, por disponibilidad de recursos o capacidad de redes o capacidad de generación, y la otra por precio, porque también le debo preguntar a un consumidor, ¿usted está dispuesto a pagar cualquier precio? Estoy seguro, creo que todos estaríamos acá, que los consumidores no estarían dispuestos a pagar cualquier precio por electricidad. El problema es que los gobiernos, que son quienes compran confiabilidad y redes en nombre de los consumidores, la confiabilidad es un bien público, que normalmente un regulador, un ministro, un gobierno compra en nombre del consumidor, pues no tiene esto claro y entonces compra la máxima, porque lo peor que le puede pasar a un ministro de bienes de energía es que haya racionamiento, eso es claro. Entonces el ministro tiene una percepción de riesgo inclusive más alta que el consumidor. Entonces él está dispuesto a pagar y comprar, y entonces ahí es cuando tenemos plantas costosísimas, redes enmañadas, sobredimensionadas. Para hacer corta la historia, hay que considerar la respuesta a la demanda como otro recurso renovable no convencional. La respuesta a demanda, si se planea bien y se identifica, es limpia, es rápida en el mercado, es despachable, o sea, se puede prever, se puede medir, es confiable y hace un uso eficiente del capital y de la inversión. Un ejemplo que pongo a la derecha, en la parte inferior,
es el caso de Estados Unidos. A 2011 tenían 46.000 megavatios en respuesta a la demanda. 46.000, es decir, eran capaces de gestionar 46.000 megavatios, que es más o menos lo que tiene México completo, que nos lo acaban de mostrar. Para 2019 se espera que esto alcance 95.000 megavatios, que es como el tamaño de la generación de Brasil, de todo Brasil sumado. Y obviamente es como el tamaño de 6 veces lo que consume Colombia en su totalidad. Esta es una oportunidad interesante. Generalmente la respuesta de demanda se trabaja y se planea con base en la curva de duración del sistema, en donde uno diseña y dice, hay unas plantas carga base que siempre van a estar ahí, unas plantas de medio mérito, un poquito más costosas, hay unas plantas que solo son para los picos, que se llaman peaking, y la respuesta de demanda complementa esto, permite que se bajen los costos globales de inversión en generación y en redes, cuando el consumidor se puede planear ese tipo de cosas. Es versátil. La respuesta de demanda no es un racionamiento, quiero que quede muy claro, es un negocio. Por ejemplo, en reducción normalmente se hace máximo entre 80 y 100 horas al año. O sea, a un industrial no se le puede decir, pare su producción porque el sistema lo necesita. Se le dice, dígame en esta gama de 80 a 100 horas al año máximo, ¿usted cuándo puede desplazar su consumo? Y yo le pago por eso. Yo le pago por eso. O sea, él tiene que recibir un valor económico, o si no, no hay incentivo para hacerlo. También debe entrar la autogeneración, puede ser automática también, algunos, y ahora más con el smart grid, puede ser automática, puede ser manual. ¿Cómo funciona el negocio en términos sencillos? Se le notifica al operador del sistema y se le dice, mire, yo tengo tanta demanda desconectable para tal hora, ¿a cómo me la va a pagar? Después de que se hace el análisis económico, se hace un despacho, se pone en práctica la reducción de consumo, se hace la reducción de consumo, se mide cuánto se redujo, eso hay que hacerlo objetivamente, claro, y después se verifica y se paga. Yo le contaba a alguien en el descanso que yo vi una experiencia, en Estados Unidos, Nueva Jersey, le ponen un aparatico a los aires acondicionados en verano de los hogares y dice, si usted deja desconectar 20 minutos por contrato máximo, 20 minutos donde la temperatura no alcanza a subir 2-3 grados para el usuario, le pago $50. Y eso es mucho más racional y económico que tener un sistema diseñado para el pico de aires acondicionados de todos los usuarios. Esperamos que con las normas que expidió el Congreso y la reglamentación respectiva por parte de la CREC se mejore, o sea, la respuesta de demanda sea una ayuda para mejorar la confiabilidad del sistema. También la confiabilidad eléctrica, o sea, no solo la energética, sino la eléctrica. Ambas coexisten, no hay tiempo para entrar en esa discusión. La eléctrica es básicamente la capacidad de poder usar las redes de forma confiable. A veces tenemos energía suficiente, pero no tenemos redes suficientes, por eso se distinguen las dos. También mejorar la eficiencia económica del sistema. Todos los consumidores piden permanentemente eficiencia económica. Esta es una herramienta para la eficiencia económica. Y también un mecanismo de menor costo, llamémoslo, para los clientes. En Colombia se han identificado, quería dar esta estadística por parte de la UME, ya hay proyectos en curso, es decir, en estudio de viabilidad, no están todavía en inversión, de pequeñas centrales hidroeléctricas, que es lo más grande, de 780 megavatios, tenemos pequeñas caídas de agua, igual que Perú, se pueden aprovechar mucho, 470 eólica, ya están en prefactibilidad. Solar 143 no tenemos en Colombia tan bueno, tenemos sol todo el año, pero no tan intenso como por ejemplo si hay en Chile, Perú, en La Guajira, en el norte sí hay. Geotérmica 275, cogeneración con biomasa, también parecido a México con las cañas de azúcar residuales y otros materiales de palma, 300 megavatios, y respuesta a la demanda, que es lo que quiero mostrar acá, 665, o sea, el gobierno espera con respuesta a la demanda el equivalente de construir una planta de 665 megavatios. Esta es la primera fase y nosotros esperamos participar en ella. Y termino con esto. Sí creemos que, pero se va a demorar, que el tema del smart grid va a llegar. Esperemos que países más avanzados sigan invirtiendo y digamos un poco descremando la tecnología. Yo creo que América Latina no tiene por qué correr a comprar lo último que salió. No creo que sea la mejor idea. Pero sí creemos que aparaticos como ese que aparece en la foto ya se le pone. Ese es un microcomponente de controlador. Se le ponen los electrodomésticos y vamos a ver una revolución gigante en lo que ya se está dando, que se llama el Internet de las Cosas.
Es decir, está previsto que en unos años, muy pocos, se van a comunicar más aparatos entre ellos por internet que personas. Ya está pasando. Y entre esas aplicaciones van a ser no solamente que vemos hoy seguridad, etcétera, sino el tema de precios y consumos eficientes de energía. Muchas gracias. Bueno, por 2 minutitos nada más a la demora, pero les agradezco mucho.